Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con el desarrollo de estos estudios bíblicos, siempre con la intención de demostrar cómo la palabra de Dios me confronta para mi perfeccionamiento espiritual. Para este estudio he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. La semana pasada comenzamos el tema de la vida eterna con el estudio del Evangelio de Juan y esta semana lo concluiremos con las cartas del apóstol Pablo. A modo de resumir algunos aspectos de la semana pasada, diremos que la promesa de la vida eterna es un pilar central del cristianismo. En Juan 3:16 encontramos una de las declaraciones más conocidas de esta promesa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa nos muestra que el amor de Dios se manifiesta en ofrecernos la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. La vida eterna abraza toda la existencia humana, presentándonos una nueva dirección y sentido de vida. La vida eterna, que es la vida en Cristo, descubre la suprema profundidad del sentido de vida humano, porque no es otra cosa que la recepción del amor de Dios, el amor de Dios en acción. El enfoque de la vida eterna no está solo en nuestro futuro, sino en nuestra posición actual en Cristo. Esto nos hace vivir una vida de consagración ahora, en este momento. Dice la palabra de Dios en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nótese que el versículo dice, el que cree tiene vida eterna, o sea, la frase está gramaticalmente en tiempo presente, no solo en futuro. La vida eterna es nuestra posesión actual. Resumiendo lo que hemos hablado sobre la vida eterna hasta aquí, diremos que es impartida por Dios y con compromiso activo con Cristo, que implica transformación y renovación de vida mediante el Espíritu Santo, que es una vida completamente abierta a Dios y centrada en Él, en Cristo Jesús, que la vida eterna implica un triunfo constante sobre el pecado y la maldad moral, y que existe remoción total de la maldad moral de la persona y del entorno de esa persona. Veamos este enfoque en las cartas de Pablo. El apóstol Pablo también destaca la promesa de la vida eterna y en Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda esta epístola de Pablo es la historia del plan redentor de Dios en Cristo. Expresa la necesidad de la redención y la aplicación del Evangelio de Cristo a nuestra vida diaria. Aquí se nos recuerda que la vida eterna es un don gratuito de Dios que contrasta con las consecuencias del pecado. Los hijos de Dios nos consagramos en el proceso de santidad que es el camino hacia la vida eterna, mientras que los esclavos del pecado no reconocen la necesidad de vivir en la justicia de Dios, lo que los conduce a un deterioro moral que a su vez los lleva a la muerte espiritual. La promesa de la vida eterna nos ofrece esperanza y seguridad en medio de las pruebas y tribulaciones de esta vida. La vida eterna no se gana por méritos, obras o esfuerzos humanos. Es un regalo que Dios nos ofrece a través de su gracia y amor incondicional. Un argumento poderoso de la seguridad en la vida eterna se encuentra en Romanos 8 del 38 al 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra seguridad eterna se basa en el amor de Dios hacia aquellos a quienes ha redimido. Nuestra seguridad eterna ha sido comprada por Cristo, prometida por el Padre y sellada por el Espíritu Santo. En Efesios 2 del 8 al 9 se enfatiza esta verdad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La vida eterna es un regalo que debemos recibir con gratitud y humildad.
No podemos merecerla, pero podemos aceptarla a través de la fe en Jesucristo. La resurrección es un elemento esencial en la promesa de la vida eterna. En 1 Corintios 15:22 Pablo escribe: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza en la vida eterna. Como creyentes confiamos en que así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitaremos para vivir eternamente con Él. En esta vida, los incrédulos son considerados como vivos físicamente, pero espiritualmente muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Efesios 2:1. En cambio, la vida eterna se refiere a la calidad de vida que solo pueden gozar aquellos que hemos conocido al Padre mediante la fe en Cristo. Cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador, recibimos la vida eterna y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos volvemos una persona nueva y la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, hay algo dentro de nosotros que Dios crea cuando creemos en el Evangelio. Hay una nueva naturaleza en nuestro interior por el Espíritu Santo que no estaba antes. Espiritualmente somos levantados de los muertos y recibimos vida junto con Cristo. ¿Cuáles son los resultados prácticos de este don de la vida eterna? En el presente nos motiva a vivir diferente. Dios hace nacer en nosotros un amor por Él y un deseo por hacer su voluntad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2, del 8 al 10. Este capítulo 2 de Efesios se describe como la gracia de Dios ha formado un solo pueblo en medio del cual puede morar en su plenitud y gloria. Cristo nos arraiga en el amor de Dios. Esto nos enseña que la vida eterna y abundante es un proceso continuo de aprendizaje, de práctica y maduración, así como fracaso, recuperación, adaptación, perseverancia y superación. Debemos preguntarnos cuál es nuestra esperanza a nivel personal, que las situaciones adversas que vivimos cambien para nuestro beneficio, que podamos obtener el placer que deseamos o el bienestar que anhelamos. A nivel de geopolítica, que hayan políticos, gobernantes que cuiden el mundo y nos salven del desastre de gobernantes aún más impíos que aborrecen a Dios y a su iglesia. Tal vez esperemos cosas lícitas, pero ¿qué tanto esperamos? Si esto llena nuestro corazón y expectativas más que la esperanza de la vida eterna, nuestras expectativas están fuera de orden, están equivocadas. Tenemos prioridades equivocadas y totalmente alteradas. Si creemos haber sido llamados a la salvación de nuestros pecados, a la vida eterna en y con Cristo, entonces esta esperanza es lo que debe direccionarnos en toda nuestra vida, porque la vida eterna no es simplemente una prolongación de la vida, sino estar vivos para Dios en Cristo. Cuando estamos en Cristo, somos regenerados, renovados y renacidos, y esta nueva creación es de mentalidad espiritual, mientras que la vieja naturaleza es de mentalidad carnal. La nueva naturaleza tiene comunión con Dios, obedece su voluntad y se dedica a su servicio. Nuestra redención en Cristo, y cuya victoria es un don del Espíritu Santo, es una redención presente y futura. Cuando se manifieste lo que ahora no vemos todavía, la esperanza aguarda la llegada del Señor, que vendrá en su gloria. La vida eterna es una corriente divina y un poder victorioso que se fundan en la íntima comunión con Cristo mediante la fe, pues Cristo es la vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrara, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, del 7 al 8. Gloria a Dios.